En la audiencia de esta tarde tenemos el privilegio de contar con la doctora Marcia Castillo, neuróloga y especialista en Parkinson y movimientos anormales. Con ella vamos a hablar sobre la conmemoración en el día de hoy del Día Mundial del Alzheimer y sobre los avances en esta enfermedad y en el sistema de seguridad social. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí. Doctora, a nivel empezando esta conversación y a nivel bien básico, nos gustaría que nos explicara de qué se trata estas enfermedades, Parkinson y Alzheimer, que muchas veces y hasta comunicadores nos confundimos en torno a los síntomas que estas enfermedades provocan en nuestros ciudadanos, y sería muy importante iniciar con una breve definición para que nuestra audiencia entienda bien de qué estamos hablando. Pues mira, no sería raro que una persona sin conocimiento médico se confunda sobre estas dos entidades nosológicas, pues ciertamente comparten características. Lo primero, que ambas son enfermedades neurodegenerativas, es decir, hay una degeneración del sistema neurológico por afección de proteínas que son proteínas patológicas. En el caso específico del Alzheimer, una proteína que es la proteína tau. En el caso del Parkinson, una proteína que es la alfa-sinucleína. Por ahí ya vamos viendo dos tipos de colindancia: neurodegeneración y alteración en un tipo de proteína. Por eso hoy están dentro del grupo de las disproteinopatías. Y lo segundo es que estas enfermedades son enfermedades crónicas muy proclives a aparecer en el adulto mayor, o sea, por encima de los 65 años. Estadísticamente, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, que la enfermedad y la enfermedad de Parkinson la sigue, es la segunda. Ya existen otras entidades crónicas neurodegenerativas como el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y dentro de las que afectan la cognición está la enfermedad de Lewis, que aunque en ella hay Parkinson y Alzheimer, la que tuvo Robin Williams, pertenece más al tipo de Parkinson Plus, que son enfermedades donde aparece el parkinsonismo, pero también hay otras aristas de lo que es la expresión clínica de las enfermedades neurológicas. Entonces, digamos que en el Alzheimer prima lo que es la afectación de la cognición, no es que solamente se afecte la cognición, mientras que en el Parkinson hay más predisposición a aparecer signos y síntomas de la esfera motriz. Hoy hablamos de campaña de sensibilización y concientización de lo que es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que afecta a 50 millones de personas en el mundo. Wow. Hablamos de que es una pandemia, pero una pandemia silente, indolora, porque es una condición de la que muchas personas hablan, pero que afecta el entresijo del núcleo familiar y afecta mucho la dignidad de la persona. Porque en lo que la persona va con una queja cognitiva y ya hay un deterioro de lo que es la psique, esa pérdida de lo que es la autoconciencia, hay todo un derrotero de cosas que pasan. Y es muy triste realmente verlo desde el punto de vista personal, familiar, profesional. Todos hemos conocido a alguien que ha padecido esta enfermedad y penosamente todavía hoy estamos trabajando con la cura de la enfermedad de Alzheimer. Tenemos medicamentos que ralentizan la enfermedad, pero no tenemos cura. Sí, doctora, Sí. pudiéramos hablar, porque ya el Alzheimer es una enfermedad altamente conocida y como usted dijo que se está tratando se ha estado trabajando en el tema de la cura. Doctora, pero pudiéramos hablar de prevención de Alzheimer, o sea, de asumir unas conductas, un hábito, unos comportamientos para evitar que desde los 65 en adelante pudiéramos sufrir de Alzheimer. Es muy interesante esa pregunta, porque de hecho se hizo una task force, un grupo de trabajo para hacer lo que se llama, hubo un llamado, hay un llamado en esta década a lo que es el envejecimiento activo o envejecimiento sano. En el 2020 la OMS hizo este llamado de alerta porque cada vez somos más longevos pero más enfermos. Entonces, una de las aristas o estelas que se está sacando es precisamente esto, que como hemos visto
esta explosión. Se ha dicho de que para el 2050 la tasa se va a triplicar. Entonces, una de las cosas que hemos estilado, que podemos hacer, o varias cosas, es precisamente empezar por algo que dijo el padre de la medicina, Hipócrates. Asumir los 3 doctores por excelencia, que son el doctor dieta, el doctor ejercicio y el doctor sueño. Y tú dirás, ¿qué tienen que ver estas cosas? Pues mira, se ha hablado de la dieta MIND, que es un híbrido de la dieta mediterránea. Y este híbrido de la dieta mediterránea se ha visto que puede enlentecer la neurodegeneración y la apoptosis neuronal. ¿Qué es la apoptosis? La muerte celular programada. Entonces, esta dieta MIND es un híbrido de la dieta DASH, que es la dieta de protección cardiovascular, y la dieta mediterránea, que es un patrimonio intangible de la humanidad. Lo pueden buscar en internet. El ejercicio, nosotros somos, últimamente tal vez hemos creado una conciencia de hacer ejercicio, pero más por la cultura fitness que por cultura de salud. Okay. El sueño, nosotros vivimos en un mundo enteramente insomnio. El tema de los medios electrónicos nos ha abocado a ese famoso vamping, ese vampiro que roba el sueño. Estamos con el tecnoestrés, la cultura de la infotoxicación hasta altas horas de la noche, pegado al celular, y no dormimos, no descansamos lo suficiente. Y durante el sueño es que se destoxifican las neuronas. Entonces, esta toxificación de las neuronas se ha vinculado mucho el insomnio a la aparición, de hecho, de deterioro cognitivo, y es por esto que es muy importante el tema del sueño. Entonces, sueño, ejercicio, buena alimentación. Otra cosa, el alcohol. Cuando nosotros tomamos alcohol de manera regular, no hablamos de las 8 onzas de vino que tienen resveratrol, antioxidantes, fitosteroles, sino alcohol, como el dominicano tiene digamos, la frecuencia a usar altas dosis de alcohol los fines de semana. Hoy es viernes, se va a beber, usamos ese relajo, que no es tan relajo, porque cada vez que nos emborrachamos perdemos 5.000 neuronas. Y entonces estas neuronas, aunque el cerebro vive en constante regeneración y en constante plasticidad, pero obviamente son neuronas que se pierden. Entonces hay que tener un estilo de vida sana y también crear la conciencia de la contemplación, de disfrutar del silencio. Se ha hablado mucho también de que el aspecto de la esperanza, bajar el estrés. El estrés es un enemigo íntimo del cerebro. ¿Y por qué te digo un enemigo íntimo? Porque el estrés no es malo. Lo que es malo es el estrés crónico. Nosotros necesitamos el estrés para vivir. El estrés es un mecanismo de defensa que cuando vivíamos en la sabana y teníamos los colmillos largos, la frente ancha, nos enseñaba a defendernos de la agresión de nuestra progenie, de nuestra especie, de las agresiones exteriores. Pero cuando este estrés se hizo constante y se hizo incisivo, entonces dañó nuestro sistema inmunológico, dañó nuestras células, dañó nuestro páncreas, nos hizo hipertensos, diabéticos, obesos, insomnes precisamente, y eso se perpetuó en nuestras especies. Recordemos que Darwin decía que la generación que viene debía ser mejor a la nuestra, y ahora vemos que la generación que están haciendo, las generaciones nuevas, tienen... son menos resilientes, tienen menos plasticidad, tienen menos vida en la vida. Y esto se ve también en la vida de los telómeros. Eso es otra cosa, pero sería un acápite tal vez en un momento a discutir. Entonces hay que disminuir el estrés. Salimos a la calle y ya salimos estresados, de que nos montamos en el carro y nos toca la bocina el de al lado y ya nosotros estamos estresados. Entramos a la oficina y estamos estresados, y eso daña nuestra célula, daña una área que se llama la amígdala y el sistema hipocampal, que es donde está nuestra memoria a corto plazo. El insomnio daña el sistema hipocampal, el estrés daña el sistema hipocampal. ¿Por qué durante el confinamiento y la pandemia se produjo tanto problema de insomnio y de memoria? ¿Por qué? Porque ese estrés, esa injuria celular a que nosotros estuvimos sometidos con miedo, estrés, angustia, coronofobia, produjo una injuria celular que todavía nosotros estamos sintiendo, y los psiquiatras son los que están llevando la voz cantante de todos estos problemas de trastorno de ansiedad, de pánico. Doctora. Sí, disculpe la interrupción, es por motivos de tiempo.
pero fue bastante aleccionadora en torno a la prevención, con la buena pregunta que hizo mi compañero Vianney Marcelino. Ahora, el dominicano y la dominicana que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, el ciudadano que tiene un familiar que lamentablemente sufra de tanto Parkinson como Alzheimer, ¿qué puede hacer? ¿Con qué contamos en este momento en la República Dominicana ante la realidad que no le deseamos a nadie, pero que existe de que se esté padeciendo esa enfermedad? Contamos con lo mejor, que son buenos profesionales. ¿Y por qué te digo con lo mejor que son los buenos profesionales? Porque te vas a países del primer mundo que tienen estudios funcionales, tienen biomarcadores, pero tal vez el hecho del trato humano, del calor humano, existe, pero está el tema del miedo a la mala práctica. ¿Qué es lo que debe hacer un paciente, un familiar cuando ya está diagnosticado? Y este es un acápite que hemos discutido en algunos escenarios. Una vez diagnosticado el paciente con enfermedad de Alzheimer, para tocar específicamente el tema de enfermedad de Alzheimer, es un duelo. Es un duelo para el paciente cuando tiene todavía la capacidad de gnosis, o sea, de conocimiento de la enfermedad. Porque a veces el paciente con Alzheimer no va, lo llevan, porque no tiene conocimiento de la enfermedad. Empieza así, aquí me están trayendo, pero yo no estoy loco. Ellos son que están locos. Entonces, usando una palabra tal vez despectiva. Pero, ¿qué se debe hacer? Lo primero es, el familiar tiene que entender lo que está pasando y saber que es un proceso progresivo y que hay que adaptarse. Todos debemos hacer un proceso de entendimiento. Hay que hacer reajustes en el estilo de vida de la familia y rehabituar lo que es el núcleo familiar, hacer cambios en la dinámica de la familia, pero también en lo que es el espacio familiar, quitar todo lo que pueda predisponer a caídas. En un momento habrá que adecuar los espacios, por ejemplo, la cama, el baño, el inodoro, todos esos espacios que pueden luego convertirse en aditamentos que predisponen a caídas, a fracturas. Y luego también entender que hay un equipo transdisciplinario que entra en juego. Cuando hablo de transdisciplinario, hablo de que el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra, el nutricionista, todos ellos van a formar una especie de unidad monolítica para tratar el paciente, y también la familia, porque detrás de cada paciente hay un cuidador y ese cuidador necesita atención, porque si ese cuidador no se atiende, va a entrar en lo que se llama síndrome de sobrecarga del cuidador, que es un problema que nosotros los neurólogos vemos muy frecuente, y el cuidador se quema, se deprime, se pone ansioso, se siente culpable, impotente porque no sabe qué hacer. Los pacientes se medican con varios fármacos, medicamentos que enlentecen la enfermedad. Hay varios medicamentos en la palestra que están en el país, la mayoría de ellos, pero también está lo que se llama la rehabilitación cognitiva. ¿Qué es la rehabilitación cognitiva? La rehabilitación cognitiva es estimular las áreas que están buenas y fortalecer las que están dañadas. Porque por el concepto de neuroplasticidad quiere decir que el cerebro es plástico, él es capaz de autoacoplarse y regularse en función de un daño. El cerebro tiene esa capacidad, una capacidad que por siglos nos dijeron que no. A partir de 2003, que Eric Kandel se ganó el Nobel, sabemos que sí, que el cerebro se puede rehabilitar, se puede recuperar, se puede regenerar. Y entonces existen terapias de rehabilitación funcional y neuroestimulación. Neuroestimulación, medicación, un equipo multidisciplinario con varios colegas, buena alimentación, cuidado, amor, paciencia, pero sobre todo educación. El familiar tiene que estar educado sobre lo que va a enfrentar. De esas 50 millones de pacientes que viven con Alzheimer, la predisposición mujer y hombre es 3 a 2. Pero sobre todo entender que, por ejemplo, en Estados Unidos 5 millones de personas viven en el mundo. Y esto van increciendo precisamente porque de todas estas cosas que mencioné son caldo de cultivo para que se desarrollen estas enfermedades neurodegenerativas. Sí, sí. Estamos conversando con la doctora Marcia Castillo, quien es neuróloga, además especialista en Parkinson y movimientos anormales. Estamos hablando precisamente de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson. Doctora, ¿cómo trata la seguridad social del país, con esa seguridad social que nosotros contamos, cómo trata a los pacientes con Alzheimer? O sea, los medicamentos, esos tratamientos están cubiertos por la seguridad social.
También los médicos, por ejemplo, que atienden a los pacientes con Alzheimer, estos pacientes pueden acceder con su seguro, con su seguro privado, claro, con su seguro que pagan en el régimen contributivo. Mira, es un bochorno que una persona que ha dado toda su vida por su país, por su país, por su familia, por su patria, a los 60, 65 años, cuando más necesita que el Estado o las políticas sociosanitarias respondan por él, esté totalmente desamparado, porque entonces pasa de un régimen contributivo a un régimen subsidiado. Un régimen subsidiado, primero, cubre muy malamente una consulta y muy malamente los fármacos. Los fármacos para enfermedades neurodegenerativas son muy costosos. Si hacemos un prorrateo de los fármacos antiparkinsonianos, una terapia básica con 1 o 2 fármacos puede andar rondando tal vez los 10,000, 12,000 pesos. Wow. Y eso que son pacientes polimedicados, porque son pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, tiroidópatas. Entonces, es un paciente que no solamente va a estar tratado para esa enfermedad neurodegenerativa en cuestión, sino para otras patologías. Entonces, cuando digo que es bochornoso es que a veces los pacientes tienen que dejar de tomar un medicamento para poder tomarse otro, y entonces se descompensa. Y ahí viene la hospitalización. Y ahí viene el paciente que no solamente hay que hospitalizarlo, sino un paciente que se desnutre porque no puede llevar una alimentación adecuada, no puede ir a sus rutinas médicas. Es un paciente que tampoco puede hacer sus terapias, no puede ir, por ejemplo, a todos los médicos que le corresponde ir. De modo que nuestro sistema sociosanitario y nuestro sistema de salud tiene que hacer una especie de desanquilosamiento y tiene que moverse hasta los tuétanos para atender a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Y yo personalmente, yo como neuróloga y trabajando con colectivas de salud, soy directora médica de la Fundación contra el Mal de Parkinson, siento vergüenza de cómo nosotros tratamos a nuestros envejecientes en temas de salud. En todos los aspectos. O sea, un adulto es un tesoro. Tú te vas a otras culturas y la venerabilidad que se le tiene a un adulto mayor es una cosa que a nosotros debería darnos pena. De hecho, la seguridad social no representa nada, es una representación pírrica. Ni siquiera tú dirás, es algo representativo, no. Es nada, eso, o sea, nada. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. De hecho, doctora, con lo que usted acaba de explicar del valor de un adulto mayor en otras culturas, en Japón hay familias que adoptan abuelitos. Sí. Y hay ministerios de la soledad. Ustedes están oyendo, señores, que en Japón adoptan, así como se adoptan niños, adoptan un abuelito para la familia. Son culturas avanzadas. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y por el espacio para poder compartir estos conceptos y dejar a la población tal vez la idea de que vemos los envejecientes como algo distante a nosotros, pero envejecientes somos todos. Doctora, de hecho la doctora explicó bien, nos orientó bien sobre el tema, y ojalá, doctora, que pudiera estar con nosotros en una próxima entrega. Sí, por favor. Y sobre todo, doctora, desde ahora le propongo el tema de la epilepsia, que es una enfermedad también que muy poco comprendida. Que ha venido avanzando. Cada día más personas pueden sufrir de este padecimiento. Gracias a la doctora Marcia Castillo por haber estado con nosotros. De esta manera, despedimos el Tribunal de la Tarde del día de hoy, miércoles. Claro, dejando la invitación abierta para que nos acompañen a partir de mañana, que es jueves, cuando estaremos con ustedes por aquí mismo, por Telefuturo, Canal 23, de 5 a 6 de la tarde, en una entrega igual a esta. Pasen todos una feliz noche.